Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, porque estas historias son para todos los que saben lo que significa el verdadero amor y el valor de la familia. En un barrio tranquilo, donde los recuerdos de toda una vida parecían aferrarse a las paredes de cada casa, vivía Elena, una viuda de 66 años cuyo rostro era un mapa de bondad, surcado por los años de sacrificio y un amor incondicional. La mayor parte de ese amor había sido dedicado a su única hija, Sofía. La casa en la que habitaba no era solo un conjunto de ladrillos y cemento, era el santuario que ella y su difunto esposo Ricardo habían levantado con sudor y sueños. Cada rincón guardaba una risa, cada objeto contaba una historia de esfuerzo y felicidad compartida. Pero para Sofía, y para su ambicioso marido Marcos, aquellas paredes ya no representaban un hogar, sino un obstáculo, un activo financiero que ardían en deseos de liquidar. La presión comenzó de forma sutil, con palabras envueltas en un falso cariño que enmascaraban la fría codicia que anidaba en su interior. Sofía visitaba a su madre no para compartir un café, sino para plantar la semilla de la duda y el desasosiego. Le hablaba de lo grande que era la casa para una mujer sola, de los peligros de las escaleras, del coste del mantenimiento. Le pintaba un cuadro idílico de un pequeño apartamento moderno, un lugar práctico y seguro, donde podría vivir sin preocupaciones. Pero Elena se aferraba a sus recuerdos, al calor del sillón donde Ricardo leía el periódico, al aroma de las rosas que él mismo había plantado en el jardín. Cada negativa suya era recibida con un suspiro de impaciencia por parte de Sofía, cuyo rostro se endurecía por segundos antes de volver a forzar una sonrisa. Viendo que sus argumentos no surtían efecto, Sofía decidió usar su arma más cruel, una mentira afilada y directa al corazón de su madre. Una tarde, con lágrimas fingidas en los ojos, le anunció que estaba embarazada, que por fin iba a convertir a Elena en la abuela que tanto había soñado ser. Le dijo que el dinero de la venta de la casa era esencial para darle un futuro estable a su nieto, para comprar un piso más grande y empezar una nueva vida. El corazón de Elena, ya frágil por la pérdida de su marido, se resquebrajó un poco más ante la perspectiva de un nuevo amor en su vida. El anhelo de acunar a un nieto en sus brazos fue más fuerte que su apego al hogar, y en ese momento de vulnerabilidad, cedió, convencida de que su sacrificio era el último y más grande acto de amor maternal. Pocos días después, Marcos apareció con una carpeta llena de papeles, cuya letra pequeña era indescifrable para los cansados ojos de Elena. Con una sonrisa que no lograba ocultar su avidez, le explicó que era solo una formalidad, una simple autorización para que ellos pudieran tasar la propiedad y buscarle su nuevo y maravilloso apartamento. «Confíe en nosotros, suegra, esto es por su bien», le dijo, mientras Sofía tomaba la mano de su madre y le ponía un bolígrafo entre los dedos temblorosos. «Firma aquí, mamá. Es por nuestro futuro, por el futuro de tu nieto». Ciega por la confianza y el amor incondicional que solo una madre puede sentir, Elena firmó. No firmó una autorización, sino la escritura que transfería la propiedad de su vida entera al nombre de su hija. El lazo que la anclaba a su mundo fue cortado con la tinta de aquel bolígrafo. Una semana más tarde, la traición se materializó en su forma más brutal. Un camión de mudanzas aparcó frente a la casa. Elena, con una pequeña maleta en la mano, creyendo que iban a visitar su supuesto nuevo apartamento, observaba confundida cómo unos extraños sacaban los muebles de su vida. Sofía y Marcos la esperaban en la puerta, sus rostros convertidos en máscaras de una frialdad espeluznante. «Los planes han cambiado, mamá, la casa se ha vendido». «Necesitamos que te vayas», dijo Sofía, sin atreverse a mirarla a los ojos. El mundo de Elena se detuvo, el aire se volvió denso, irrespirable. «¿Irme? ¿Irme a dónde, hija mía?» «¿Qué has hecho?», suplicó con un hilo de voz. Fue Marcos quien asestó el golpe final, con una crueldad desprovista de cualquier atisbo de humanidad. «Usted ya es mayorcita para buscarse la vida. Ha sido una carga durante demasiado tiempo», espetó, antes de arrebatarle la pequeña maleta de las manos y lanzarla a la acera con desprecio. El sonido seco de la maleta al golpear el suelo fue seguido por el portazo que le cerraron en la cara. Elena se quedó inmóvil, escuchando el giro de la llave en la cerradura. Un sonido metálico y definitivo que resonó en el silencio de la calle como el eco de su corazón haciéndose añicos. La lluvia fina que comenzaba a caer se mezclaba con las lágrimas que surcaban su rostro, una mujer abandonada en la puerta del que había sido su hogar, traicionada por su propia sangre. Sola en la acera,
Con el frío de la humillación calándole más hondo que la propia lluvia, Elena sintió que su vida había terminado. Veía a través de la ventana cómo su hija y su yerno brindaban, celebrando su victoria sobre la mujer que les había dado todo. La injusticia era un nudo en la garganta que le impedía respirar, un peso insoportable en el alma. Pero lo que ellos no sabían, en su ciega y egoísta celebración, era que aquel acto de crueldad había puesto en marcha un mecanismo imparable del destino. Aquella firma, aquella puerta cerrada, no era el final de la historia de Elena, sino el comienzo de la suya, una que los haría arrepentirse amargamente de cada lágrima que habían provocado. Para entender la profundidad de la traición, es necesario viajar atrás en el tiempo, a los días en que las manos de Elena no estaban temblorosas por el abandono, sino por el cansancio de una jornada interminable. Su vida, junto a Ricardo, nunca fue un camino de rosas. Fue una senda empedrada de sacrificios, cada piedra colocada con la esperanza de que su hija, Sofía, pudiera caminar un día por una avenida de oportunidades. Ricardo era un hombre de manos callosas y espalda fuerte, un obrero de la construcción que dejaba jirones de su energía en cada andamio, mientras Elena convertía su hogar en una fortaleza de amor y su aguja de coser en una varita mágica que remendaba ropas, sueños y, a menudo, las maltrechas finanzas familiares. El amor que sentían por Sofía era un fuego que los consumía y, al mismo tiempo, les daba calor en las noches más frías. Cada céntimo que ganaban era sagrado, destinado no a aliviar sus propias fatigas, sino a construir el futuro de su única hija. No recordaban la última vez que se habían comprado algo para ellos mismos. Un par de zapatos nuevos para Ricardo era un lujo impensable mientras Sofía necesitase libros para el colegio. Un vestido nuevo para Elena era una vanidad frente a la necesidad de pagar las clases de piano que su hija tanto deseaba. Vivían para ella, a través de ella encontrando su felicidad en la sonrisa que iluminaba el rostro de Sofía cada vez que recibía algo que ellos jamás habían tenido. Las noches de Elena eran un mar de susurros y puntadas. Mientras el barrio dormía, ella se sentaba bajo la luz tenue de una lámpara, cosiendo para las vecinas más pudientes, sus ojos ardiendo por el sueño y sus dedos pinchados por la aguja. El dinero extra que ganaba con aquel trabajo silencioso y agotador, iba directamente a una pequeña caja de metal, la caja de los sueños de Sofía. De allí salieron los fondos para su primer viaje escolar, para el vestido de su graduación, para cada pequeño capricho que la hacía sentir igual que sus amigas. Elena sacrificaba su descanso, su vista, su tiempo, convencida de que cada puntada era un ladrillo más en el palacio que su hija merecía habitar. Ricardo, por su parte, aceptaba los turnos dobles sin una queja, llegando a casa cuando la luna ya estaba alta, con el cuerpo dolorido pero el corazón lleno. Se sentaba a la mesa y, mientras Elena le servía un plato de comida caliente, le preguntaba siempre lo mismo: ¿y la niña? ¿Está bien? ¿Necesita algo? Su vida entera giraba en torno a ese pequeño sol que era Sofía. Veía en sus ojos la inteligencia y la ambición que a él le habían sido negadas por las circunstancias, y juró ante Dios que su hija no conocería las mismas limitaciones. Él cargaría con el peso del mundo sobre sus hombros si eso significaba que ella pudiera volar libre, sin ataduras. El sacrificio más doloroso de Elena llegó cuando Sofía anunció que quería ir a la universidad, una universidad privada y prestigiosa, que estaba mucho más allá de sus posibilidades. La matrícula era una cifra astronómica, un muro infranqueable para una familia obrera. Elena no durmió durante días, buscando soluciones que no existían, hasta que una noche, con el corazón encogido, abrió su viejo joyero. Dentro, sobre un lecho de terciopelo gastado, descansaba la única herencia de su madre, un delicado collar de oro con un pequeño medallón. Era su tesoro más preciado, el último vínculo tangible con la mujer que le había dado la vida. Al día siguiente, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, Elena entró en una casa de empeños. El hombre tras el mostrador, de mirada indiferente, pesó el collar en su mano y le ofreció una cantidad que a Elena le pareció, al mismo tiempo, una fortuna y una miseria. Era el precio de la educación de Sofía, pero también el precio de desprenderse de sus raíces, de un pedazo de su propia historia. Salió de aquella tienda sintiendo un vacío helado en el pecho, un frío que el dinero en su bolso no podía calentar. Pero cuando le entregó los billetes a Sofía y vio la alegría desbordante en su rostro, se convenció a sí misma de que el sacrificio había merecido la pena. Sofía fue a la universidad, y como era de esperar, el mundo se abrió ante ella. Conoció a gente nueva, de familias adineradas, y poco a poco, la humilde casa de sus padres comenzó a parecerle pequeña, anticuada, casi vergonzosa.
Sus visitas se hicieron más esporádicas, sus llamadas más cortas. Hablaba de conceptos que sus padres no entendían, de ambiciones que les parecían lejanas y frías. Elena y Ricardo lo atribuían a la madurez, al inevitable distanciamiento que trae la vida adulta, sin querer ver la grieta que se estaba abriendo entre su mundo de amor incondicional y el nuevo universo de materialismo que su hija empezaba a habitar. Fue en ese ambiente donde Sofía conoció a Marcos. Él era la personificación de todo lo que ella ahora anhelaba. Ambicioso, calculador, y con una visión del mundo, en la que los sentimientos eran una debilidad, y los lazos familiares, meras transacciones. Marcos vio en Sofía una herramienta, y, en la casa de sus padres, una oportunidad. Fue él quien empezó a sembrar la semilla de la codicia en su mente, susurrándole al oído lo mucho que valía aquel terreno, lo injusto que era que su madre viviera en una propiedad tan grande mientras ellos luchaban por pagar un alquiler. La enfermedad de Ricardo llegó como un ladrón en la noche, rápida y devastadora. Elena se dedicó en cuerpo y alma a cuidarlo, olvidándose de sí misma. Fueron meses de hospitales, de noches en vela junto a su cama, de ver cómo el hombre de su vida se consumía poco a poco. Sofía aparecía de vez en cuando, con prisas, trayendo flores que se marchitaban en el jarrón antes de su siguiente visita. Su mente ya estaba en otra parte, calculando el futuro, viendo el final de su padre no como una tragedia, sino como la eliminación de un obstáculo en sus planes. Tras la muerte de Ricardo, un manto de soledad y tristeza cayó sobre Elena. El silencio en la casa era ensordecedor, cada rincón le recordaba su ausencia. En lugar de encontrar consuelo en su hija, encontró una creciente impaciencia. Sofía y Marcos comenzaron su campaña de presión, enmascarada al principio con una falsa preocupación por su bienestar. La casa, que había sido un santuario de amor, se convirtió en el centro de una batalla silenciosa, un trofeo que ellos ansiaban y que Elena defendía con la fuerza de sus recuerdos. Elena, en su infinita bondad, se negaba a ver la maldad que anidaba en el corazón de su propia hija, justificaba su frialdad, su insistencia, su codicia. Está preocupada por mí, se decía a sí misma. Marcos la presiona, quiere lo mejor para ella. Se aferraba a la imagen de la niña a la que le había cantado canciones de cuna, a la joven a la que le había entregado su herencia, negándose a aceptar a la mujer calculadora y extraña en la que se había convertido. El amor de una madre puede ser el más poderoso de los escudos, pero también la más cegadora de las vendas. Elena no vio las señales, o quizás no quiso verlas. No entendió que para Sofía, ella ya no era una madre a la que amar y proteger, sino un problema que resolver, una carga que obstaculizaba su camino hacia la vida de lujo que creía merecer. Cada sacrificio que Elena había hecho, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada, había sido olvidado, borrado por el brillo del dinero. Sofía no recordaba las manos de su madre cosiendo de madrugada para pagar sus caprichos. No recordaba el collar de su abuela, vendido para abrirle las puertas de un futuro que ahora usaba para destruirla. En su mente todo lo que había recibido era simplemente lo que le correspondía, un derecho de nacimiento. La gratitud era una moneda que no conocía, y el amor, una inversión que no estaba dispuesta a realizar si no ofrecía un retorno económico tangible. Por eso, cuando Sofía y Marcos vieron a Elena firmar aquellos papeles, no vieron a una madre confiando ciegamente en su hija. Vieron el final de un problema y el principio de su nueva vida. No sintieron remordimiento, ni una pizca de duda. La codicia había quemado cualquier puente que los uniera a la decencia, a la empatía, a la humanidad. Habían olvidado la lección más fundamental de todas. Olvidaron que Elena, a pesar de su apariencia frágil, estaba hecha de la misma madera que su marido Ricardo, fuerte, resiliente y llena de sorpresas. Habían subestimado su espíritu, pero, sobre todo, habían subestimado el amor previsor de un hombre que, incluso desde la tumba, había preparado un último acto para proteger a su esposa y poner a prueba el alma de su hija. El contraste entre la vida de entrega de Elena y la crueldad calculada de Sofía era un abismo insondable. Una mujer que lo había dado todo, absolutamente todo, enfrentada a una hija que estaba dispuesta a quitarle lo único que le quedaba, un techo y su dignidad. El universo entero parecía contener la respiración ante semejante injusticia, un desequilibrio cósmico que, tarde o temprano, exigiría ser corregido. La historia del sacrificio de Elena no era solo un recuerdo de su pasado, era el combustible que alimentaría el motor del destino.
Cada lágrima que había derramado en silencio, cada pedazo de su alma que había entregado por amor, se estaba acumulando en una deuda kármica que Sofía y Marcos, en su ciega arrogancia, no sabían que estaban a punto de pagar con intereses devastadores. Y así, mientras Elena se encontraba sola en la acera despojada de todo, el eco de sus sacrificios pasados comenzaba a resonar en los pasillos del tiempo. No era el final de su historia, como creían sus verdugos. Era, en realidad, el prólogo de una lección inolvidable sobre el verdadero valor de las cosas. Una lección que demostraría que el amor de una madre, aunque traicionado, posee una fuerza capaz de mover montañas y de hacer justicia. El frío de la calle era intenso, pero no se comparaba con el frío que sentía en su corazón. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña llama comenzaba a parpadear. Era la memoria de Ricardo, la fuerza de su amor, la promesa silenciosa de que la bondad, por muy pisoteada que sea, siempre encuentra la manera de volver a florecer, a menudo en los lugares más inesperados. La historia de Sofía y Marcos estaba escrita con la tinta de la avaricia, una historia destinada a un final abrupto y desolador. Pero la historia de Elena, escrita con el hilo dorado del sacrificio y el amor eterno, apenas acababa de comenzar su capítulo más sorprendente. Un capítulo que reescribiría por completo el significado de la pérdida y la victoria. La calle se sentía extrañamente silenciosa, como si el mundo entero contuviera la respiración ante la escena que estaba a punto de desarrollarse. Elena, de pie en el umbral de su propia vida, sentía el peso de la pequeña maleta en su mano, un ancla insignificante en un mar de confusión. El camión de mudanzas era una bestia metálica y anónima que devoraba sus recuerdos uno por uno. El sillón de Ricardo, la mesa donde Sofía hizo sus primeros deberes, el espejo que había reflejado 3 generaciones de su familia. Cada objeto que salía por la puerta era un pedazo de su alma que le arrancaban sin piedad, y ella solo podía observar, paralizada por una incredulidad que le helaba la sangre. ¿Qué está pasando? Dijisteis que íbamos a ver el apartamento nuevo, murmuró Elena, su voz apenas un susurro tembloroso que se perdió en el aire. Sofía, su hija, la niña de sus ojos, se mantenía a una distancia calculada, con la mirada fija en un punto inexistente sobre el hombro de su madre. Su rostro era una máscara de yeso, impasible, como si la mujer que tenía delante fuera una completa desconocida. La frialdad que emanaba de ella era más cortante que el viento que empezaba a levantarse, un viento que olía a lluvia y a despedidas forzadas. Fue Marcos quien rompió el silencio, su voz untada de una falsa y condescendiente paciencia que resultaba más cruel que un grito. Los planes han cambiado, suegra. La casa se ha vendido más rápido de lo que esperábamos. Hay una oferta excelente y no podíamos dejarla pasar. Cada palabra era un martillazo sobre el frágil cristal de la esperanza de Elena. Miró a su hija, buscando una negación, una explicación, una chispa del amor que ella le había profesado durante toda su vida, pero solo encontró un vacío desolador. «Vendido», repitió Elena. La palabra se deshizo en su boca como ceniza. «¿Pero y yo? ¿Mi apartamento? ¿A dónde voy a ir?» Su pregunta flotó en el aire, cargada de una desesperación tan pura que debería haber derribado muros, pero rebotó inofensivamente contra la coraza de indiferencia de su hija. Sofía finalmente se atrevió a hablar, y sus palabras fueron las paladas de tierra sobre el ataúd de la confianza de su madre. «Necesitamos que te vayas ahora, mamá. Los nuevos dueños quieren tomar posesión hoy mismo». El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. El aire se espesó, el sonido de la calle se desvaneció y solo pudo escuchar el latido frenético de su propio corazón. Un tambor que anunciaba la catástrofe. «Irme. ¿Irme a dónde, hija mía? No tengo a dónde ir. Esta es mi casa». «¿Es todo lo que tengo?», suplicó, las lágrimas comenzando a trazar surcos calientes en sus mejillas arrugadas. Se aferró al marco de la puerta como un náufrago a una tabla, sintiendo que si lo soltaba, se hundiría para siempre en un océano de abandono. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de Marcos se reveló en toda su monstruosa fealdad. Dio un paso adelante, su rostro contorsionado por el desprecio. «Escuche, usted ya es mayorcita para buscarse la vida. Le dimos la oportunidad de venir con nosotros, de vivir en un sitio decente, pero se aferró a este montón de ladrillos viejos. Ha sido una carga durante demasiado tiempo», espetó, su voz goteando veneno. Con un movimiento brusco y violento, le arrebató la pequeña maleta de la mano. El gesto fue tan inesperado y brutal, que Elena ahogó un grito. Vio su maleta, su única posesión en el mundo en ese instante, volar por el aire y aterrizar en la acera con un golpe seco y sordo. El sonido fue como un disparo en el corazón del silencio.
un eco de la brutalidad del acto. Antes de que pudiera reaccionar, Marcos la empujó suavemente pero con firmeza fuera del umbral, y junto a Sofía, cerró la puerta en su cara. El clic metálico de la cerradura al girar fue el sonido más definitivo y desolador que Elena había oído en su vida. Se quedó inmóvil, con la mano todavía extendida hacia la madera que ahora la separaba de su pasado, de su identidad, de todo lo que amaba. La lluvia fina que amenazaba con caer comenzó a mojarle el pelo y los hombros, mezclándose con las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. A través del visillo de la ventana, vio una silueta. Vio a Sofía y a Marcos levantar 2 copas, brindando. Celebraban su victoria, una victoria construida sobre las ruinas del corazón de la mujer que les había dado todo. La humillación era un sabor amargo en su boca, un nudo en la garganta que le impedía respirar. El frío no era solo el de la lluvia, era el frío cortante de la traición, un hielo que se expandía desde su pecho hasta la punta de sus dedos. Miró a su alrededor, a la calle familiar que de repente se había vuelto hostil y extraña. Era una extraña en su propio mundo, una exiliada de su propia vida, sentenciada por la misma persona a la que había enseñado a caminar. Aquella fue la noche más larga y oscura de su existencia. Caminó sin rumbo, arrastrando los pies y el alma, hasta que sus piernas no pudieron más y se derrumbó en el banco de un parque desierto. Cada farola era un ojo acusador, cada coche que pasaba un recordatorio de que el mundo seguía girando. Indiferente a su dolor, se abrazó a sí misma, temblando, no solo de frío, sino del terror puro y absoluto de la soledad. Ella, que había llenado su casa de calor y amor, ahora no tenía más refugio que la fría e indiferente noche. Los días que siguieron fueron un borrón de miseria y supervivencia. Aprendió lo que era el hambre de verdad, el tipo de hambre que duele en las entrañas y nubla el pensamiento. Conoció la vergüenza de hacer cola en un comedor social, de aceptar un plato de sopa de manos de un extraño mientras bajaba la mirada, sintiendo el peso de cientos de juicios silenciosos. Vio el desprecio en los ojos de la gente que pasaba a su lado, apartándose como si su desgracia fuera contagiosa. Había pasado de ser Elena, una madre y esposa respetada, a ser una sombra anónima, una molestia en el paisaje urbano. Mientras tanto, en el universo paralelo que habitaban su hija y su yerno, la vida era una fiesta perpetua. El narrador omnisciente podía ver las fotos que publicaban en las redes sociales. Cenas en restaurantes caros, ropa de diseño, un coche nuevo y brillante. Escribían leyendas como, viviendo la vida que merecemos, bajo imágenes que eran una bofetada en el rostro de la mujer que dormía en un cartón. Su felicidad, comprada con el dinero de la traición, era un espectáculo obsceno y grotesco. Pasaron 3 meses. 3 meses que para Elena fueron una eternidad. Un descenso a los infiernos en el que cada día era una batalla por mantener un ápice de dignidad. Su cuerpo se había vuelto más frágil, pero algo en su interior se había endurecido. El dolor, al principio paralizante, se había transformado lentamente en una callada y fría determinación. Se refugiaba durante el día en la biblioteca pública, no solo para escapar del frío, sino para encontrar un remanso de paz en el silencio y el orden de los libros. Una tarde, sentada en un rincón polvoriento, mientras pasaba las páginas de un libro que no estaba leyendo, un recuerdo la asaltó con la fuerza de un relámpago. Las últimas palabras de Ricardo en su lecho de muerte, susurradas con el poco aliento que le quedaba. Elena, mi amor, he cuidado de ti, he cuidado de nuestro futuro. Hay una carta en el fondo de mi caja de herramientas. Ábrela solo si un día realmente lo necesitas, si nuestra hija no demuestra ser la mujer que criamos. Confía en el señor Morales. El corazón le dio un vuelco. La caja de herramientas se había quedado en el garaje, pero la llave, por un capricho del destino, por un acto de la providencia, la pequeña llave del candado estaba en su bolso. La había cogido aquella mañana fatídica junto a las llaves de casa, por pura costumbre. En la prisa y la crueldad de la expulsión, había logrado aferrarse a su bolso, y la llave había permanecido allí, olvidada, durante 3 meses. Era un pequeño trozo de metal. Pero en ese momento, le pareció el objeto más pesado y significativo del universo. Con las manos temblorosas, sacó la llave de un bolsillo interior de su bolso gastado. La miró, y en su superficie metálica vio el reflejo de una posibilidad, una puerta que su amado Ricardo había dejado entreabierta desde el más allá. Sabía lo que tenía que hacer. La caja de herramientas había sido vendida junto con el resto de sus cosas, pero la carta era de Ricardo. Y él nunca la habría dejado en un lugar al que no pudiera acceder. Recordó entonces que su marido guardaba una segunda caja,
más pequeña, en una consigna de la estación de tren, un secreto que solo ellos dos compartían. Le costó las pocas monedas que había conseguido ese día, pero el viaje en autobús hasta la estación fue el más importante de su vida. Encontró la consigna, introdujo la llave y el pequeño cofre metálico se abrió con un suave chasquido. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había un único sobre amarillento con su nombre escrito con la caligrafía firme de Ricardo. Sus dedos temblaban tanto que apenas pudo rasgar el papel. Las lágrimas nublaron su vista mientras leía. No eran lágrimas de tristeza, sino de un asombro abrumador, de gratitud y de una profunda comprensión. Ricardo, su sencillo y trabajador Ricardo, había sido mucho más de lo que nadie, ni siquiera ella, había imaginado. El dinero no era solo una herencia, era, como él mismo explicaba, una prueba de carácter para Sofía. Al final de la carta, había un nombre y un número de teléfono. Señor Morales, te está esperando. Elena dobló la carta, la guardó junto a su corazón, y con una nueva luz en sus ojos, caminó con paso firme hacia un teléfono público. Aquella llamada no era solo una petición de ayuda, era el primer trueno de una tormenta de justicia que estaba a punto de desatarse. La llamada de Elena al señor Morales fue un acto de fe ciega, un salto al vacío guiado por la memoria de su marido. Con las últimas monedas que le quedaban, marcó el número desde una cabina telefónica que olía a metal frío y a desesperación ajena. Su voz, al principio un susurro quebrado por la incertidumbre, fue ganando fuerza a medida que un hombre de tono amable y respetuoso la escuchaba al otro lado de la línea. No hizo preguntas indiscretas, no la juzgó, simplemente le dio una dirección en el corazón financiero de la ciudad y le dijo que la estaría esperando. Para Elena aquella voz fue el primer rayo de luz en un túnel de 3 meses de oscuridad. El viaje en autobús hasta el centro fue una experiencia surrealista. Elena, con sus ropas gastadas y el rostro surcado por el sufrimiento, se sentía como un fantasma atravesando un mundo que ya no le pertenecía. Veía a través de la ventana los escaparates de lujo, los ejecutivos con sus trajes impecables, y una sensación de irrealidad la invadió. ¿Qué hacía ella allí? ¿Qué podía ofrecerle un abogado importante a una mujer que lo había perdido todo? Pero la memoria de Ricardo era un ancla, la promesa de que no la había abandonado del todo, y se aferró a ese pensamiento con la fuerza de una náufraga. El edificio donde se encontraba el despacho del señor Morales era una torre de cristal y acero que parecía arañar el cielo, un monumento al poder y al dinero. La recepcionista la miró con una mezcla de sorpresa y apenas disimulada compasión, pero al mencionar el nombre del abogado, su actitud cambió de inmediato. La condujo por pasillos alfombrados y silenciosos hasta una puerta de caoba maciza. Al entrar, un hombre de cabello canoso y sonrisa cálida se levantó para recibirla, tomándole las manos con un gesto que transmitía una profunda empatía. Era el señor Morales, el guardián de los secretos de Ricardo. Elena se sentó en un sillón de cuero que parecía abrazarla, y por primera vez en meses, no sintió el frío de la intemperie. El señor Morales le sirvió una taza de té caliente, y mientras sus manos temblorosas sostenían la porcelana, él comenzó a hablar. Le contó la historia de su amistad con Ricardo, una amistad forjada en la juventud y mantenida en secreto a lo largo de los años. Le habló del ingenio de su marido, de su visión para los negocios, de cómo una pequeña herencia familiar se había transformado, gracias a su inteligencia y paciencia, en una fortuna que superaba cualquier cosa que Elena hubiera podido imaginar. Mientras el abogado hablaba, Elena no sentía la euforia que uno podría esperar. En su lugar, una profunda melancolía se asentó en su corazón. Cada millón que el señor Morales mencionaba, era como una daga que le recordaba la traición de su hija. Aquel dinero, aquella seguridad, siempre había estado ahí, latente, esperando. Pero Sofía, en su ceguera y avaricia, había preferido el camino rápido y cruel, vendiendo el hogar de su infancia por una fracción insignificante de lo que podría haber sido suyo, si tan solo hubiera demostrado un ápice de humanidad. El señor Morales deslizó sobre la mesa de caoba un documento encuadernado en piel. No era un simple testamento, era una obra de arte legal, una declaración de principios. Ricardo lo había dejado todo meticulosamente planeado. La fortuna entera estaba a nombre de Elena, pero contenía una cláusula, un test de carácter, como él lo había llamado. Si Sofía demostraba ser una hija leal y amorosa, cuidando de su madre tras su muerte, Elena tenía la potestad de compartir con ella la herencia. Pero si la abandonaba a su suerte, la cláusula se activaba, desheredándola de forma irrevocable y definitiva. La llamada a Sofía y Marcos se realizó desde aquel mismo despacho,
con Elena sentada en silencio a un lado, invisible y omnisciente como el propio destino. La voz del señor Morales al teléfono fue cortés pero firme. Se presentó como el albacea del patrimonio de Ricardo Vargas, y solicitó su presencia para una reunión urgente relativa a la liquidación final de sus bienes. Al otro lado de la línea el silencio inicial de Sofía fue seguido por un torbellino de preguntas atropelladas, en las que se mezclaban la confusión y una chispa de renovada codicia. ¿Más dinero? ¿Había dejado su padre algo más? Para Sofía y Marcos la llamada fue como un billete de lotería encontrado en el bolsillo de un abrigo viejo. Su situación financiera era desesperada. El dinero de la casa se había esfumado en un torbellino de lujos efímeros, dejando tras de sí una estela de deudas y recriminaciones mutuas. La idea de que pudiera haber más, de que el viejo hubiera escondido algo, les pareció una intervención divina, una solución milagrosa a todos sus problemas. No se preguntaron por qué no habían sabido nada antes. Su avaricia era tan grande que no dejaba espacio para la lógica. Llegaron al despacho con una arrogancia mal disimulada, vestidos con las últimas ropas de marca que les quedaban, intentando proyectar una imagen de éxito que ya no poseían. Miraron a su alrededor con ojos calculadores, tasando el valor de los muebles, de las obras de arte, imaginándose ya formando parte de ese mundo. No se dieron cuenta de la ironía, de que estaban entrando en el epicentro de un poder que pronto los aplastaría por completo. El señor Morales los recibió con una frialdad profesional que contrastaba radicalmente con la calidez que había mostrado a Elena. Les indicó que tomaran asiento frente a su imponente escritorio, un gesto que de inmediato estableció una barrera infranqueable. La atmósfera en la sala se volvió tensa, cargada de una expectación eléctrica. Sofía se removió en su silla, impaciente, mientras Marcos intentaba adoptar una pose de hombre de negocios serio y competente. El abogado fue directo al grano, sin preámbulos que pudieran alimentar sus falsas esperanzas. Les explicó que efectivamente, Ricardo había dejado un patrimonio considerable, mucho mayor de lo que nadie podría haber sospechado. Vio cómo los ojos de la pareja se iluminaban con un brillo febril, cómo intercambiaban una mirada de triunfo. Se imaginaban ya en un yate, en una mansión más grande, olvidando por completo a la mujer que habían arrojado a la calle para conseguir su primera y mísera victoria. Con una calma glacial, el señor Morales comenzó a desvelar la verdadera historia de Ricardo Vargas. No era solo un obrero de la construcción, sino un inversor autodidacta y brillante que, durante décadas, había construido en secreto un imperio financiero. Cada detalle que revelaba, cada cifra que mencionaba, era como un ladrillo de oro que construía un palacio de ensueño ante los ojos de Sofía y Marcos, un palacio que creían estar a punto de heredar. La incredulidad inicial de la pareja dio paso a una euforia apenas contenida. Sofía no podía creerlo. Su padre, el hombre sencillo y callado que llegaba a casa cubierto de polvo, un millonario secreto. La revelación no le produjo amor ni admiración póstuma, sino una especie de rabia retrospectiva. Se sintió engañada, como si le hubieran robado una vida de lujos que le correspondía por derecho. Marcos, por su parte, ya estaba haciendo cálculos mentales, planeando cómo invertir y multiplicar aquella fortuna inesperada. Y entonces, cuando su codicia alcanzó el punto más álgido, cuando ya se sentían dueños del mundo, el señor Morales dejó caer el hacha. Con la misma voz monótona y profesional, les explicó la existencia de la cláusula del test de carácter. Les leyó, palabra por palabra, las condiciones que Ricardo había impuesto. El bienestar, el cuidado y el respeto hacia su esposa, Elena, como requisito indispensable para acceder a un solo céntimo de la herencia. El rostro de Sofía palideció. El color desapareció de sus mejillas como si le hubieran succionado la vida de golpe. Miró a Marcos, cuyos ojos se habían abierto como platos, la arrogancia evaporándose para dar paso a un pánico incipiente. La palabra cuidado resonó en la sala silenciosa como una sentencia de muerte, un eco de sus propias palabras crueles, de la puerta que cerraron, de la maleta arrojada a la acera. El abogado continuó, implacable. Les informó de que, siguiendo las instrucciones de su cliente, había contratado a un investigador privado para documentar la situación de Elena durante los últimos 3 meses. Sacó una carpeta y, sin mostrarles las fotos, describió con detalle las noches en el parque, las colas en el comedor social, la humillación diaria. Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Sofía soltó un sollozo ahogado, una mezcla de horror y autocompasión. No, no puede ser, es un error. Nosotros la íbamos a ayudar, solo necesitábamos tiempo, balbuceó,
su mente febril buscando una mentira, una excusa que pudiera revertir lo irreversible. La mentira sonó patética incluso para sus propios oídos, vacía y transparente ante la fría mirada del abogado. Marcos intentó otra táctica. Se irguió en su silla, inflando el pecho en un último y desesperado intento de parecer amenazante. «Esto es absurdo. Vamos a impugnarlo. Usted no puede hacernos esto. Somos sus únicos herederos», espetó, su voz temblando de rabia e impotencia. Quería luchar, pero en el fondo de su alma sabía que ya había perdido la guerra antes de que empezara. El señor Morales ni se inmutó. Con un gesto cansado, giró un documento sobre la mesa para que pudieran leerlo. Era la firma de Sofía, aquella que había conseguido con engaños, cediendo la propiedad de la casa. Y junto a ella un informe detallado de la venta y el rápido despilfarro del dinero. «Ustedes no solo fallaron el test de carácter, señorita Vargas», dijo el abogado, dirigiéndose a ella por primera vez. «Ustedes lo destruyeron con premeditación y alevosía. Fue en ese preciso instante cuando la realidad los golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. No había escapatoria. No había tecnicismos legales. Habían sido ellos mismos, con sus propias manos, con su propia crueldad, quienes habían cerrado la puerta de la fortuna para siempre. La inmensidad de su error, de lo que habían perdido, los dejó sin aliento, asfixiados por una desesperación tan profunda que era casi física. La cara de Sofía se descompuso en una máscara de tragedia grotesca. El llanto ya no era de autocompasión, sino de una pérdida pura y devastadora. Vio pasar ante sus ojos no solo el dinero, sino la vida que había soñado, los coches, las casas, el estatus social. Todo se había convertido en humo, y la única culpable era la mujer que se reflejaba en el pulido escritorio de caoba. Marcos se desplomó en su silla, derrotado. El calculador, el estratega, no tenía ningún movimiento que hacer, estaba en jaque mate. Miró a Sofía con un odio que nunca antes había sentido, viéndola no como su esposa, sino como la causa de su ruina. La codicia que los había unido ahora se convertía en el veneno que los destruiría. El abogado se levantó, dando por terminada la reunión. El patrimonio de Ricardo Vargas será administrado por su viuda, la señora Elena, como única y legítima heredera. No tienen ustedes nada que reclamar. Ahora, si me disculpan, tengo otros asuntos que atender, dijo con una frialdad que le heló los huesos. La puerta de su paraíso soñado se cerraba, y esta vez, el sonido de la cerradura era definitivo. Salieron del despacho como dos autómatas, sin mirarse, sin hablar. El lujoso vestíbulo que antes les había parecido una promesa de futuro, ahora se burlaba de ellos. Cada persona bien vestida que pasaba a su lado, era un recordatorio de lo que nunca tendrían. El sol en la calle les pareció demasiado brillante, el ruido de la ciudad demasiado fuerte. El mundo seguía girando, pero el suyo se había detenido para siempre. La justicia poética había comenzado su lento y satisfactorio trabajo. El castillo de naipes que habían construido con la crueldad y la mentira, se había derrumbado con un simple soplo de la verdad. No habían perdido solo una fortuna. Habían perdido la última oportunidad de redención. La última conexión con el amor incondicional que una vez les fue ofrecido y que ellos habían despreciado. Mientras caminaban sin rumbo por la acera, la imagen de Elena, frágil y desamparada, aquella a la que habían llamado una carga, se superponía en sus mentes con la imagen de una mujer poderosa, dueña de un imperio. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que la verdadera carga no era ella. La verdadera carga era la podredumbre que llevaban en sus propias almas. El narrador observa su desolación con una empatía moralista, sabiendo que este es solo el principio de su castigo. La pérdida del dinero era el golpe más visible, pero el verdadero tormento apenas comenzaba. Era el tormento de vivir cada día sabiendo que tuvieron el mundo en sus manos, y lo arrojaron a la basura por un puñado de monedas sucias, un eco eterno de su catastrófica ingratitud. La calle que apenas unos minutos antes había sido el escenario de su supuesta coronación, se convirtió de repente en un tribunal al aire libre donde acababan de ser sentenciados. Sofía y Marcos se quedaron de pie, paralizados, mientras el lujoso coche de Elena se alejaba con una suavidad insultante, desapareciendo en el tráfico como un sueño inalcanzable. El sol de la tarde les parecía ahora hostil, cada rayo de luz una aguja que les recordaba su propia y miserable oscuridad. El mundo a su alrededor seguía su curso, indiferente a la implosión de sus vidas, al cataclismo que acababa de reducir a cenizas su futuro. La magnitud de lo que habían perdido era tan vasta, tan astronómica, que sus mentes se negaban a procesarla. El silencio entre ellos no duró mucho. Pronto fue reemplazado por el veneno de la recriminación.
El último recurso de las almas en bancarrota. ¿Ves lo que has hecho? Siseó Marcos, su rostro pálido y contraído por una furia impotente. Tu madre, tu estúpido plan, arrojarla a la calle. Si hubiéramos sido un poco más listos, un poco más pacientes. Sofía, cuyas lágrimas ya no eran de conmoción sino de pura y egoísta desesperación, se volvió hacia él con los ojos inyectados en sangre. Mi plan. Tú eras el que no podía esperar para vender la casa, el que me llenó la cabeza con ideas de coches y viajes. Tú la llamaste una carga, gritó, su voz rompiéndose en un sollozo histérico. La codicia que los había convertido en cómplices ahora era el combustible de un odio mutuo y corrosivo. Se culparon el uno al otro en medio de la acera, un espectáculo patético de dos depredadores que, habiendo perdido su presa, se volvían el uno contra el otro. Pero bajo la rabia había un terror compartido y paralizante, estaban arruinados. Las deudas que habían acumulado, creyendo que su pequeña fortuna era inagotable, eran ahora un monstruo que amenazaba con devorarlos. No tenían nada, ni dinero, ni hogar, ni futuro. Y lo peor de todo, la fuente de una riqueza inimaginable, les había sido revelada solo para serles arrebatada en el mismo instante. Fue Marcos, siempre el pragmático, quien detuvo la espiral de acusaciones. Una idea desesperada, la única que les quedaba, comenzó a formarse en su mente febril. Cállate, le espetó a Sofía. Llorar no nos va a servir de nada. Tenemos que encontrarla. Tenemos que suplicarle. Arrodillarnos si es necesario. Es tu madre, al fin y al cabo. Tiene que tener algo de piedad en su corazón. La idea de humillarse era repugnante, pero la alternativa, la miseria absoluta, era mucho peor. Sofía, aferrándose a esa última y delgada hebra de esperanza, asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No buscaban el perdón, buscaban un rescate financiero. Los días siguientes fueron un descenso a una nueva clase de infierno. Descubrieron que Elena había desaparecido de la faz de la tierra. No tenía una dirección conocida, no contestaba a su antiguo número de teléfono. Intentaron volver al despacho del señor Morales, pero fueron recibidos por una recepcionista glacial, que les informó de que el abogado no tenía nada más que discutir con ellos. Su única pista era aquel edificio abandonado que Elena planeaba renovar. Y así, comenzaron su vigilia, esperando día tras día frente a la propiedad en ruinas, su apariencia deteriorándose con cada hora que pasaba, su esperanza menguando hasta convertirse en una brasa casi extinguida. Finalmente una mañana, la vieron llegar. Elena descendió de su coche, no con la ostentación de una nueva rica, sino con el aire tranquilo de una mujer con un propósito. Llevaba unos pantalones sencillos y una blusa elegante, y su rostro, aunque todavía marcado por el recuerdo del dolor, irradiaba una serenidad que los enfurecía y fascinaba a partes iguales. Al verlos, su expresión no cambió. Parecía haberlos estado esperando. Sofía y Marcos corrieron hacia ella, tropezando en su desesperación, una imagen lamentable de la arrogancia caída. Sofía fue la primera en llegar, y sin pensarlo dos veces, se arrojó a los pies de su madre, agarrando el dobladillo de sus pantalones con manos temblorosas. El asfalto rugoso arañó sus rodillas, pero no sintió el dolor físico, solo la agonía de su propia codicia frustrada. «Mamá, mamá, por favor, perdóname», sollozó, las lágrimas brotando de nuevo, esta vez en una actuación calculada para inspirar lástima. «Fui una tonta, una hija horrible. Marcos me manipuló, cego con acento agudo. No sabía lo que hacía. Por favor, mamá, no nos dejes así, somos tu familia». Marcos se acercó con una expresión más contenida, intentando proyectar una falsa dignidad. «Suegra. Elena, cometimos un terrible error», dijo, su voz untada con un arrepentimiento tan falso como el oro de un farsante. «Estábamos bajo mucha presión, no pensábamos con claridad. Pero hemos aprendido la lección. Por favor, permítanos enmendarlo. Podemos ser una familia de nuevo. Una familia próspera, todos juntos». Sus palabras flotaron en el aire, transparentes en su intención. Una súplica no de amor, sino de participación en los beneficios. Elena los miró, a su hija arrodillada en el suelo y a su yerno de pie a su lado, y por un instante, el narrador pudo ver en lo más profundo de su alma una batalla silenciosa. El instinto maternal, esa fuerza primigenia, y a menudo irracional, luchó contra el recuerdo vívido del frío de la acera, del hambre retorciéndole las entrañas, de la humillación de ser invisible para el mundo. Pero el recuerdo de la puerta cerrándose en su cara, del sonido metálico de la cerradura, fue más fuerte. Aquel sonido había matado algo dentro de ella,
la confianza ciega que una vez había profesado a su propia sangre. Con una calma que los desarmó por completo, se agachó y con una gentileza casi clínica, desprendió los dedos de Sofía de su ropa. «Levántate, Sofía», dijo, su voz sin rastro de ira, solo un cansancio infinito. «El suelo está sucio. No te humilles más». Sofía se puso en pie, confundida por la falta de una reacción emocional, buscando en el rostro de su madre una grieta por la que colar su súplica. Pero solo encontró una serenidad inexpugnable, la calma de un mar profundo después de la tormenta. «Vuestras palabras son muy elocuentes», continuó Elena, su mirada pasando de uno a otro. «Pero llegan 3 meses tarde. 3 meses en los que cada día me preguntaba si os acordaríais de que vuestra madre existía. Me buscasteis no cuando yo dormía en un banco del parque, sino cuando visteis este coche. Vuestro arrepentimiento no nace del amor, nace de la calculadora». Cada palabra era una verdad afilada, despojando capa por capa su actuación, hasta dejar al descubierto el núcleo podrido de su egoísmo. «Tu padre», dijo Elena, dirigiéndose directamente a Sofía, y por primera vez su voz tembló con una emoción reprimida. «Te dio la oportunidad más grande de todas. No te dejó dinero, te dejó una elección. Una elección entre la decencia y la codicia, entre el amor y el metal. Y tú elegiste. Elegiste vender su memoria por el precio de una reforma de cocina y un coche nuevo. Elegiste cambiar a tu madre por un puñado de billetes que quemaron en vuestros bolsillos tan rápido como el respeto que una vez os tuve». El aire se llenó con el peso de sus palabras. Sofía y Marcos se quedaron sin habla, sus mentiras y excusas se desvanecieron como humo ante el fuego de la verdad. Habían venido preparados para un melodrama, para gritos y recriminaciones que podrían haber manejado, pero no estaban preparados para esta justicia tranquila, para esta disección precisa y desapasionada de sus almas. Era mucho más devastador que cualquier ataque de ira. «Me pedís ayuda», prosiguió Elena, su mirada endureciéndose ligeramente. «Decís que queréis enmendar vuestros errores. Muy bien. Os daré una oportunidad. No una limosna, sino una oportunidad». Sus ojos se desviaron hacia el edificio en ruinas que se alzaba a sus espaldas, un esqueleto de ladrillo y promesas rotas. «Este lugar», explicó, «se va a convertir en el hogar Ricardo Vargas, un refugio para ancianos abandonados por sus familias. Personas que, como yo, descubrieron que el amor que dieron durante toda una vida no valía ni el coste de su propio sustento». La esperanza, irracional y codiciosa, brilló por un instante en los ojos de Sofía y Marcos. ¿Les estaba ofreciendo un puesto directivo? ¿Una participación en su nuevo y noble proyecto? Se imaginaron a sí mismos como filántropos redimidos, gestionando la fortuna familiar, sus nombres en una placa de bronce en la entrada. La fantasía duró apenas un segundo, porque Elena aún no había terminado. «Habrá mucho trabajo que hacer aquí», dijo. «Trabajo duro, sucio y sin glamour. El primer puesto que necesito cubrir es el de limpieza. Fregar suelos, limpiar baños, vaciar papeleras. Es un trabajo honesto, un primer paso para aprender lo que significa la humildad, para entender el valor de ganarse el pan, con el sudor de la propia frente, no con la traición». Hizo una pausa, dejando que la oferta se asentara en el aire viciado entre ellos. «El puesto es vuestro, si lo queréis. El salario es el mínimo, pero la recompensa podría ser vuestra propia alma. La elección, una vez más, es vuestra». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La expresión de Sofía pasó de la esperanza a la incredulidad, y de ahí a un profundo y amargo desdén. «¿Limpiadora?», susurró, la palabra saliendo de sus labios como si fuera un veneno. «¿Quieres que freguemos suelos? ¿Después de todo lo que ha pasado? Ese dinero debería ser nuestro. Somos tu familia». La máscara se había caído por completo, revelando el rostro monstruoso de la codicia que siempre había estado debajo. Marcos soltó una risa seca y despectiva. «Esto es un chiste», espetó, mirando a Elena como si estuviera loca. «Usted se queda con millones y nos ofrece las migajas, un trabajo de sirvientes. No, gracias. Encontraremos otra manera. Siempre la hay». Su arrogancia, incluso en la ruina total, era asombrosa, un testimonio de la profundidad de su propia podredumbre moral. Elena asintió lentamente, una tristeza infinita reflejada en sus ojos. No había sorpresa en su rostro, solo la confirmación de lo que ya sabía en su corazón. Habían fallado el test una segunda vez, de una manera aún más definitiva que la primera. «Entiendo», dijo suavemente. «Entonces ya tenéis vuestra respuesta. Y yo por fin tengo la mía.
Su voz era el sonido de una puerta cerrándose para siempre, no con la violencia de un portazo, sino con el clic suave y definitivo de una cerradura que nunca más se volvería a abrir. Se dio la vuelta sin una palabra más, dejando atrás a las dos personas que una vez habían sido su mundo entero. Caminó hacia el arquitecto que la esperaba pacientemente a unos metros de distancia, y comenzó a hablarle de planos y cimientos, su voz firme y llena de un nuevo propósito. No miró hacia atrás, no necesitaba hacerlo. El pasado, con toda su fealdad y su dolor, había sido finalmente enterrado. Sofía y Marcos se quedaron solos en la acera, envueltos en un silencio ensordecedor. La última puerta se había cerrado. No había más súplicas que hacer, ni más esperanzas a las que aferrarse. Se miraron el uno al otro, no como marido y mujer, ni siquiera como cómplices, sino como dos extraños unidos únicamente por la ruina que habían creado juntos. Se dieron cuenta, con una claridad aterradora, de que no solo habían perdido una fortuna, habían perdido su humanidad. Y esa era una bancarrota de la que nunca podrían recuperarse. El narrador los observó, dos figuras patéticas empequeñecidas por la sombra del edificio que pronto se convertiría en un monumento al amor que ellos habían despreciado, condenados a vagar para siempre en el desierto de su propia ingratitud. La oferta de Elena quedó suspendida en el aire, tan simple en su formulación como demoledora en su significado. No era un castigo sino un espejo, y la imagen que les devolvió a Sofía y a Marcos fue tan monstruosa que no pudieron soportarla. La incredulidad en el rostro de Sofía se transformó rápidamente en una mueca de asco y desprecio. La idea de cambiar sus ropas de diseño por un uniforme de limpieza, de arrodillarse para fregar suelos en lugar de para suplicar por dinero, era una humillación que su orgullo, inflado por años de egoísmo, no podía concebir. Su llanto se secó de golpe, reemplazado por una ira fría y venenosa. Marcos fue el primero en romper el silencio con una carcajada seca, desprovista de cualquier atisbo de humor. Era el sonido de la arrogancia negándose a morir, incluso en medio de la ruina más absoluta. Miró a Elena no como a una mujer a la que había ofendido, sino como a una adversaria que había jugado una carta inesperada y cruel. Para él, la vida era una transacción, y aquella oferta era simplemente un mal negocio. La redención no tenía valor de mercado, y la humildad era un precio que no estaba dispuesto a pagar por nada ni por nadie. Sin una palabra más, Elena les dio la espalda. Aquel simple gesto fue más definitivo que cualquier portazo, más concluyente que cualquier grito. Al girarse, no solo les negó su ayuda financiera, sino que los borró de su existencia, cerrando el último capítulo de una historia de amor maternal, que ellos mismos habían quemado hasta los cimientos. Se alejó con paso firme hacia su futuro, un futuro construido sobre los escombros de su dolor, dejando atrás a dos figuras patéticas que se habían convertido en estatuas de su propia codicia, congeladas para siempre en el instante de su elección final y catastrófica. El viaje de vuelta en el destartalado coche que aún no les habían embargado fue un calvario de silencio ponzoñoso. Cada semáforo en rojo, cada cruce, era una tortura que alargaba la agonía de estar atrapados juntos en el minúsculo espacio de su fracaso compartido. Fue Marcos quien finalmente hizo estallar la burbuja de tensión, no con un grito, sino con una frase pronunciada con una calma aterradora. Se acabó, Sofía. Esto se acabó. No se refería solo a su búsqueda de dinero, sino a todo lo que habían sido, a la farsa de matrimonio que habían construido sobre cimientos de avaricia. La discusión que siguió no fue una pelea de amantes, sino la liquidación final de una sociedad fallida. Se lanzaron a la cara cada error, cada capricho, cada mala decisión, no con la pasión del despecho, sino con la fría contabilidad de dos socios, que se culpan mutuamente por la quiebra. Para Marcos, Sofía ya no era una esposa, sino un activo tóxico, una inversión ruinosa que le había costado un imperio. Aquella misma noche, hizo una maleta con las pocas cosas de valor que le quedaban y se marchó, dejándola sola con las deudas, los ecos de sus gritos, y la abrumadora soledad de la ruina. Sola en el apartamento que pronto le arrebatarían, Sofía se enfrentó por primera vez al verdadero rostro de las consecuencias. La ausencia de Marcos no le produjo tristeza, sino un terror paralizante. Mientras él había estado allí, el fracaso era algo compartido, una carga dividida. Ahora, el peso íntegro de su desastre caía sobre sus hombros. La mujer que había llamado a su madre una carga, descubrió el verdadero significado de esa palabra. Un peso que no se mide en kilos, sino en remordimientos, en oportunidades perdidas, y en el silencio ensordecedor de un teléfono que nunca sonaría. Los días siguientes fueron un borrón de humillaciones. Llegó la orden de desahucio.
Un papel clavado en la puerta que era la sentencia oficial de su caída en desgracia. Tuvo que vender las joyas, los bolsos, los últimos vestigios de la vida de lujo que había saboreado tan brevemente, recibiendo a cambio sumas irrisorias de hombres indiferentes en casas de empeños, reviviendo sin saberlo el sacrificio que su madre había hecho por ella años atrás. Cada objeto vendido era un pedazo de su identidad que se desprendía, dejándola cada vez más desnuda y vulnerable ante la cruda realidad. Finalmente, se vio obligada a buscar trabajo, cualquier trabajo. La mujer que se había burlado de la oferta de fregar suelos, acabó sirviendo cafés en un bar anónimo, con un uniforme que olía a grasa y a sueños rotos. Cada cliente que le dejaba una moneda de propina era un recordatorio de su nueva posición en el mundo. Sus antiguas amigas, si alguna vez lo fueron, cruzaban de acera al verla, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Aprendió por las malas que el estatus social que tanto anhelaba era un espejismo que se desvanecía en cuanto el dinero desaparecía. Pero el tormento más profundo no era la pobreza material, sino la tortura psicológica de su propia memoria. Por las noches, en la minúscula habitación que había alquilado, la imagen de su madre, serena y poderosa, la asaltaba una y otra vez. Se repetía la escena de su súplica, la oferta de redención que había rechazado con desdén. ¿Y si hubiera dicho que sí? ¿Y si hubiera aceptado la escoba y el cubo? Aquella pregunta se convirtió en su infierno personal, un eco eterno que le recordaba que no solo había perdido una fortuna, sino la única oportunidad de recuperar su alma. Mientras Sofía se hundía en su purgatorio personal, Elena renacía de sus cenizas. 6 meses después, el sol brillaba sobre la fachada completamente renovada del hogar Ricardo Vargas. El edificio, antes un esqueleto de ladrillos y abandono, era ahora un lugar lleno de luz y vida, con jardines cuidados y ventanas por las que se asomaban los rostros sonrientes de sus residentes. No era un asilo lúgubre, sino una comunidad vibrante, un santuario para aquellos a quienes la vida y sus propias familias les habían dado la espalda. Elena se movía entre ellos no como una benefactora distante, sino como una matriarca, una amiga, una igual, conocía cada nombre, cada historia, cada dolor. En sus ojos, los ancianos no veían lástima, sino una profunda comprensión, la empatía de alguien que había caminado por el mismo valle de soledad. Había transformado su fortuna en un instrumento de compasión, convirtiendo el dinero que pudo haber sido un símbolo de venganza en un legado de amor y dignidad, en honor al hombre que se lo había confiado. El día de la inauguración oficial, Elena se subió a un pequeño estrado en el jardín. No pronunció un discurso grandilocuente sobre filantropía, sino que habló con el corazón, habló de su marido Ricardo, de su creencia en el trabajo duro y en la decencia. Habló de la importancia de tener un lugar al que llamar hogar, y de cómo la verdadera riqueza no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en la certeza de que no estás solo en el mundo. Sus palabras, sencillas y sinceras, conmovieron a todos los presentes hasta las lágrimas. En aquel momento, rodeada del amor y la gratitud de su nueva familia, Elena encontró la paz definitiva. Comprendió que el destino no le había dado dinero para vengarse de su hija, sino para salvarse a sí misma, y, en el proceso, salvar a muchos otros. La justicia poética no había consistido en la ruina de Sofía, sino en su propia y gloriosa redención. Su victoria no era la derrota de su hija, sino el triunfo de la bondad sobre la amargura, la prueba viviente de que incluso la herida más profunda puede convertirse en una fuente de fuerza y esperanza. Desde el otro lado de la calle, oculta entre la multitud de curiosos, una figura observaba la escena. Era Sofía. Su rostro estaba demacrado, su ropa era barata y anodina. Veía a su madre, radiante y feliz, rodeada de gente que la quería, y por primera vez en su vida, sintió un dolor que no tenía nada que ver con el dinero. Era el dolor de la exclusión, el frío de saberse fuera de un círculo de calor que ella misma había despreciado y abandonado. No sintió arrepentimiento en el sentido noble de la palabra, no un remordimiento por el sufrimiento causado. Lo que sintió fue la punzada egoísta y devastadora del anhelo, la conciencia de que aquella mujer, aquella reina, era su madre, y que ella había cambiado su lugar a su lado por un puñado de lujos efímeros. Vio el amor, la comunidad y el respeto que podría haber tenido, y comprendió que había vendido su primogenitura no por un plato de lentejas, sino por absolutamente nada. El narrador observa esta escena final con una solemnidad moralista. La historia de Elena y Sofía se convierte en una parábola atemporal sobre las elecciones que definen nuestras vidas. Nos enseña que la ingratitud es la más profunda de las pobrezas, y que la codicia es una sed que ninguna fortuna puede saciar.
El destino, en su infinita sabiduría, no siempre castiga con fuego y azufre. A veces, el castigo más cruel es simplemente obligarnos a vivir para siempre con las consecuencias de lo que hemos destruido. De Marcos, Elena nunca volvió a saber nada con certeza, solo rumores que llegaban como hojas secas arrastradas por el viento. Decían que había intentado estafar a otro socio, y que había acabado en la cárcel, un final predecible para un hombre cuya única brújula moral apuntaba siempre hacia el dinero fácil. Su caída fue solitaria y carente de tragedia. La simple conclusión lógica de una vida construida sobre el engaño y el desprecio por los demás. Un final tan vacío como su propia alma. Y así, mientras Sofía y Marcos pagaban la deuda kármica de sus acciones en la moneda del aislamiento y la miseria, Elena vivía sus días en la plenitud de un propósito encontrado. Descubrió que el verdadero legado de Ricardo no era la fortuna que le había dejado, sino la fuerza que había inculcado en su espíritu. Una fuerza que le permitió transformar la traición más amarga en el acto de generosidad más dulce, demostrando al mundo que, aunque el amor de una madre puede ser traicionado, su capacidad para crear, sanar y construir un futuro mejor es, y siempre será, indestructible. La historia de Elena, Sofía y Marcos llega así a su inevitable conclusión, no como un final trágico, sino como el reequilibrio perfecto de una balanza que había sido violentamente inclinada por la crueldad y la avaricia. El destino, en su infinita y a menudo silenciosa sabiduría, no opera con la inmediatez del rayo, sino con la paciencia de un tejedor que, hilo a hilo, recompone el tapiz de la justicia. Cada lágrima que Elena derramó en la soledad de la noche fue una semilla que, regada por su propia resiliencia, floreció en un jardín de esperanza para otros, mientras que cada risa egoísta de su hija fue el presagio de la cosecha de amargura que ahora estaba condenada a recoger. La verdadera riqueza, esa que no se cuenta en billetes ni se guarda en cajas fuertes, se manifestó en su forma más pura a través de las acciones de Elena. Ella comprendió que la fortuna dejada por Ricardo no era un premio sino una herramienta, no un fin en sí mismo, sino un medio para un fin mucho más elevado. Transformó el dolor de su abandono en un refugio para los abandonados, convirtiendo el legado de un hombre bueno en un monumento viviente a la compasión. Su victoria no fue heredar millones, sino descubrir que su corazón, a pesar de haber sido roto, aún tenía la capacidad de construir un hogar para los demás. Por el contrario, la pobreza de Sofía se reveló en toda su desoladora profundidad. Su castigo no fue la falta de dinero, sino la eterna compañía de su propia insignificancia moral. Fue condenada a vivir con el fantasma de la oportunidad perdida, no la oportunidad de ser rica sino la de ser una buena persona. El eco de la oferta de su madre, la posibilidad de empezar de cero con la dignidad del trabajo honesto, resonaría en sus noches de insomnio como un recordatorio perpetuo de que eligió el orgullo sobre la redención, prefiriendo la ruina a la humildad. Esta historia nos obliga a mirar dentro de nuestros propios hogares y corazones, a cuestionar cómo valoramos a aquellos que nos dieron la vida. Nos recuerda que los sacrificios de nuestros padres no son una deuda que se pueda saldar, sino un regalo que solo se puede honrar con amor, respeto y gratitud. La ingratitud filial es una de las traiciones más profundas. Una herida que no solo desgarra el alma de quien la sufre, sino que envenena el futuro de quien la comete, dejando un vacío que ninguna cantidad de dinero podrá jamás llenar. El universo tiene una forma de contabilidad moral que es implacable y perfecta. Cada acto de bondad es una inversión en nuestra propia paz, y cada acto de crueldad es una deuda que, tarde o temprano, se nos cobrará con intereses devastadores. Sofía y Marcos creyeron que estaban por encima de estas leyes no escritas, que su astucia les permitiría burlar al destino. Pero descubrieron por las malas que la justicia poética no es un cuento de hadas, sino un mecanismo fundamental del tejido de la existencia humana. La lección definitiva no es sobre el castigo sino sobre la elección. En cada encrucijada de la vida, se nos presenta un camino de integridad y otro de conveniencia egoísta. Elena, incluso en su momento más oscuro, eligió la dignidad. Sofía, incluso cuando se le ofreció una última oportunidad de redención, eligió el egoísmo. Nuestras vidas no están definidas por las circunstancias que enfrentamos, sino por las decisiones que tomamos en respuesta a ellas, y son esas decisiones las que en última instancia, escriben nuestro epitafio. Que la historia de Elena sirva como un faro, una advertencia contra la ilusión de que la felicidad se puede comprar, y de que las personas son peldaños que se pueden pisar en nuestro ascenso hacia la nada. La verdadera medida de una vida no es lo que acumulamos para nosotros mismos, sino lo que damos a los demás, el amor que compartimos y el consuelo que ofrecemos.
El castillo de naipes de la codicia siempre se derrumba, pero la fortaleza construida con amor y respeto perdura para siempre. Al final, el amor de una madre, aunque traicionado, demostró ser la fuerza más poderosa del universo. No un amor que busca venganza, sino uno que, al sanarse a sí mismo, encuentra la manera de sanar al mundo. Helena no solo recuperó su vida, sino que le dio un significado que trascendía su propia existencia, probando que la bondad, incluso después de ser pisoteada y dada por muerta, siempre encuentra la manera de volver a florecer, más fuerte y más hermosa que antes. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente vídeo que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.